Buenas noches, señores. Como verán el micrófono, sí, me lo tengo que alejar. Bienvenidos al César Álvarez Excellence Project, dedicado a preservar los valores culturales y destacar figuras prominentes de la nación cubana en el exilio. Queremos agradecer la contribución, una contribución muy generosa de un cubano americano anónimo que con su donación hace posible este empeño de el César Álvarez Excellence Project. El invitado, todos ustedes lo conocen, es un querido amigo, Carlos Alberto Montaner, figura prominente de la nación cubana, novelista, académico, analista político, autor de numerosos libros de historias, incluso de videos. Carlos hizo hace unos años una serie de historia de Cuba en 12 capítulos en video que lo recomiendo, igual que recomiendo sus libros de historia. Además, escribe semanalmente en periódicos de España, de América Latina, de Estados Unidos. Su columna, que todas las semanas leemos, es un gigante. Carlos es un gigante del talento, del patriotismo, de la amistad, de la familia. Y patriarca precisamente de una hermosa familia. Ando buscando a Linda y no sé dónde se me ha perdido. Debe estar comiendo. Ahí viene Linda. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias por esas palabras. No, hay que decirlo, yo no me reconozco en ellas, pero... Todo, absolutamente todo, Carlos, es merecido. Es más, me quedo corto. La primera pregunta es una pregunta que siempre nos hacemos y es sencillamente, ¿de dónde viene la familia Montaner? Bueno, la familia, como todas las familias, tiene un origen oscuro y un origen que no sabemos exactamente dónde empieza. Y hay un punto en el que nosotros tenemos alguna información. Por una parte, los Montaner, yo me acuerdo que una vez fui con mi mujer y con mis hijos a averiguar una zona de los Pirineos que se llama el Paso de los Montaner, y el historiador de Andorra, que resultó ser un tipo muy ilustrado, me explicó que era una familia de contrabandistas. Se llamaba el Paso de los Montaner. Y entonces me dijo... Ahora entendemos. Ah, claro. Entonces me dijo, tuvimos que ahorcarlos a casi todos. Parece que algunos escaparon a América. Dije, bueno, pues yo sí, me imagino que sí, gracias, afortunadamente algunos escaparon a América. Todo esto ocurrió en la zona de los Pirineos, ¿no? De manera que por esa parte de los Montaner, a mí me gusta esa historia porque son unos defensores del libre comercio, y para un liberal como yo, alguien que se opone a los impuestos me parece que está muy bien. La parte materna era más complicada y esta lo averigüé muy recientemente. La verdad es que yo nunca tuve unas preocupaciones muy serias sobre eso, pero mi hermano Alex, que es el más pequeño de nosotros, 7 años más joven que yo soy el del medio, estaba estudiando medicina en República Dominicana y entra en un ascensor y se encuentra a un tipo idéntico a él. Entonces se quedan los dos mirando muy preocupados porque era un doppelganger, una cosa... Y entonces los dos preguntan al unísono, ¿y tú quién eres? Y entonces el otro le dice, yo soy Landestoy de Baní. ¿Tú quién eres? Dice, yo soy Montaner de La Habana, pero en la familia hay Landestoy. Y entonces ahí averigua que la familia viene de República Dominicana y que mi abuela se llamaba María Altagracia porque no podía ser un nombre más dominicano
que se fue a principios del siglo XX para Cuba, cosa que la vieja nunca me contó, y que llegaron ya después empezó la curiosidad de averiguar por dónde venía, dónde empezaba esta historia. La historia empezaba en el segundo viaje de Colón. Es decir, la familia, llegó directamente al primer personaje que llegó a República Dominicana, entonces Santo Domingo, en el segundo viaje de Colón. Y ahí en el camino el hijo de uno de ellos y la hija de no sé qué se casan y el primer escritor de América Latina es Gonzalo Fernández de Oviedo. Es el primer tipo que escribe las crónicas de América. El primer cronista de América es Gonzalo Fernández de Oviedo. Bueno, ahí empieza la cosa. Claro, me encantó saber que había un vínculo con el primer escritor de América. Después, claro, cuando me enteré que se había comido a un indio en una situación, pues ya eso me preocupó un poco, pero no importa, porque la situación, la penuria era muy grande. Carlos, siempre y todos guardamos recuerdos de nuestras casas, de los hogares donde nacimos, donde crecimos. ¿Cómo recuerdas tú tu casa en La Habana? Mira, nosotros éramos de una clase media, siempre disgustados porque los meses tenían 30 días y no había manera de llegar a fin de mes. Vivíamos en la calle Tejadillo, en La Habana Vieja, cerca de la catedral. Y la casa era una casa umbría, eso sí lo recuerdo, divertida, pero divertida porque la gente que vivía ahí es decir, mi padre era un tipo medio loco y tenía un medio hermano, que yo no sé si es mi medio tío, no sé cómo se llama eso, pero que era mi padrino, que era un personaje interesantísimo, porque era maromero. Es decir, tenían un grupo de acrobacia, que no sé si no sabían sumar porque eran 4 y se llamaba el trío de haces. Tenían una dificultad con la aritmética muy grave. Y entonces yo recuerdo que aquel personaje se pasaba todo el tiempo caminando parado de manos por la casa. Y yo me acuerdo, claro, uno selecciona los recuerdos de la infancia y las cosas que te impresionan de la infancia. Entonces tú haces con eso tus memorias, y tus memorias son las cosas que te golpean. O sea, aquel hombre que se caminaba parado de manos constantemente por la casa era un recuerdo que para mí imborrable. Mi padre, que quería tenía talento. Mi padre tuvo el problema de que tenía varias habilidades. Es decir, era un talentoso cantante, podía cantar, era un tenor lírico muy bueno y practicaba canto. Y lo practicaba en la casa, a mí me volvía loco aquello. Porque era la práctica de canto. Pedro canta extraordinariamente bien. Pedro tiene una voz muy buena, como su hermana. Pero yo no heredé eso. Me acuerdo incluso que cuando cambié la voz a los 10 años, o a los 11 años, qué sé yo, mi padre me hizo una especie de audición seria. Me dijo, a ver, canta. Y no sé qué canción. Y yo traté de cantarla. Y me acuerdo, mi madre se llamaba Manola. Y gritó, ¡Manola! Este niño tiene un fibroma en el oído. Porque no se le ocurría que alguien pudiera cantar tan mal. Pues recuerdo esa casa, y tengo una vecina de Tejadillo. Recuerdo esa casa como algo muy divertido. Había gente muy curiosa que pasaba por ahí. Entre la gente que pasaba por ahí, Fidel Castro. Yo recuerdo... Porque había un parentesco con la UIR y un tío tuyo, hermano de... Claro, mi padre tenía un tío, Ginjauma, José de Jesús Ginjauma Montaner. Cuando matan a Emilio Tro en el asalto a la calle Orfila, quien se queda a cargo de la organización es este pariente mío, que era un personaje de lo más interesante, era un anarquista enloquecido, feroz.
de maneras muy suaves, que lo que le gustaba era el ajedrez, y dominado por la madre, que se llamaba Rita Montaner, pero no era Rita Montaner la cantante, se llamaba Rita Montaner, y a Rita le ponen Rita por ella. Ella era hermana de Domingo Montaner, el papá de Rita, que era prima hermana de mi padre. Entonces este hombre, que era hijo de Rita, que se había casado con un señor también de origen catalán, de apellido Ginjaume, era una persona para mí muy querida y que me sirvió mucho y que fue muy generoso conmigo, pero era un hombre feroz de aquella época en donde las personas se mataban por todos aquellos enredos políticos, y a él se le deben algunas cosas. Por ejemplo, la vida de Fidel. Fidel intenta matar a un estudiante que era de la UIR. Le da un balazo por la espalda. Fidel y otro más, el gallego no sé qué. Da un balazo por la espalda a este señor y hieren a otro estudiante. Y la UIR decide ejecutarlo, porque habían matado o habían querido matar a un estudiante que era un líder de la UIR. Se llamaba Leonel González o Leonel Gómez, no me acuerdo, Leonel González creo que se llamaba, que era dirigente estudiantil del Instituto del Vedado. Y entonces la UIR tomaba sus decisiones democráticamente. Quiere decir que cuando iban a matar a alguien, votaban. Y entonces votaron democráticamente matar a Fidel Castro. Fidel Castro tenía un amigo en ese grupo que era José Luis Echeveite, el gordo Echeveite. Yo lo conocí aquí en el exilio y lo estimé mucho. Y el gordo era amigo de Fidel Castro. Entonces dijo, por favor, no ejecuten a Fidel Castro, vamos a escucharlo. Y después de escucharlo, decidamos qué vamos a hacer. Y lleva a Fidel Castro a una reunión con el grupo de pistoleros de la UIR. Y entonces en esa reunión, Fidel Castro explica que él que realmente no disparó, que el que disparó fue el otro, que él estaba avergonzado de lo que había pasado, qué sé yo, y que él lo que quiere es ingresar en la UIR. Y entonces hay de nuevo una votación, lo matamos, no lo matamos. Esas dos cosas increíbles, ¿no? Y entonces, bueno... bueno, imperdonable además, mi pariente es el que dice, bueno, esperen, vamos a no matarlo. Yo toda la vida le he se portó muy bien conmigo. Años después, cuando yo me escapo de la cárcel, ya llegaremos a eso, él me escondió, me protegió. Era una persona, además era un tipo muy, muy cariñoso, un personaje muy curioso. Hay un momento en el que entran en la casa de él a matarlo. Esa de La Habana era una cosa terrible, los enfrentamientos entre aquellos grupos por lo menos eran muy sonados. Yo no sé si eran tan terribles o si fueron tanta gente, porque al final fueron 50 muertos a lo largo de unos cuantos años, pero eran muy sonados porque eran a tiro limpio en La Habana. Y entraron a matarlo en la casa donde él vivía con Rita, su mamá. La mamá sabía cuando él iba a cometer un atentado, porque él se ponía un sombrero especial. Y la madre salía a perseguirlo. Pepe, ya te pusiste el sombrero, vas a matar a otra persona, no puedes más salir esta noche, que se yo le quitaba el sombrero y le quitaba la pistola. Cuando ella se quedaba dormida, él cogía el sombrero, la pistola y salía y ejecutaba a su enemigo. Así mató a 13 personas. 13 enemigos, todos políticos, y además cuando le pregunté una vez en Madrid, Pepe, ¿y tú no sentías algún tipo de remordimiento? Y me dijo, sí. La verdad es que sí, el día que se me escapó el extraño, que lo tenía ahí pues a punto de matarlo, y el pobre se me escapó, y el día que se me escapó, el remordimiento era por lo que se le habían escapado. Porque todos eran enemigos, adversarios políticos, es decir, ahí no había, los crímenes tenían, dentro de esa locura de Cuba, tenían una justificación política. Este señor fue candidato al Congreso de la República y salió congresista suplente, qué sé yo. Pero así, eso era para Rolando Maferrer. Rolando Maferrer entró en la casa a matarlo, le dio 2 tiros, o la gente de Maferrer, y entonces me acuerdo que la casa era una casa simpaticísima, porque una casa, Rita, la mamá, era una señora
muy buena persona, pero totalmente enloquecida, que reunía figuritas de biscuit, cosas de esas. Pero tenía 50.000, tenía la casa llena de aquella cosa. Yo nunca me olvido de esa casa porque esas cosas que te impactan de niño. Una casa absolutamente tapizada por figuritas de porcelana, una palangana con una jicotea y un perro que le ladraba constantemente a aquella jicotea que me imagino que se estaba deshaciendo por la humedad absoluta y constante de la palangana con agua. Es una cosa rarísima. Y cuando entran a matar a Pepe, que tenía una reunión de la UIR ahí, y lo hieren creo que matan a uno dentro de la casa. La historia de Rita corriendo por la casa diciendo que es la muñequita que me han matado no sé cuánto, y el otro los tipos con las tripas fuera, qué sé yo, y ella preocupada porque habían destruido las muñequitas de porcelana. Eso es una historia tremenda. Él la adoraba. Cuentan tus amigos que fueron compañeros de colegio que tú tuviste un tránsito variado por los colegios de La Habana. Yo fui muy mal estudiante y me echaban de los colegios. Unas veces echaban a mi hermano mayor, Ernesto, y otras veces me echaban a mí. Cuando lo echaban a él y nos íbamos los dos, y cuando me echaban a mí, él se iba. Y entonces finalmente mi padre consiguió que nos matricularan en las Habana Militares para corregir nuestro comportamiento. Entonces me botaron de ahí también por unas peleas, unas cosas ridículas. A él lo botaron de La Salle, yo me sentía bien en La Salle, pero él lo botaron de La Salle porque le ocuparon, como si fuera una pistola, le ocuparon un poema de relajo. Entonces una cosa que hoy en día lo dirían por televisión, pero en aquella época era como una especie de delito tremendo, entonces nos echaron a los dos de ahí. Entonces, lo de las Habana Militares fue muy interesante porque yo estaba desesperado por irme de ese lugar porque yo odiaba la disciplina. Yo soy una persona muy indisciplinada. Y logro no, pues hay una pelea, qué sé yo, y bueno, me echan de ahí. Y yo estoy feliz y me voy al Colegio Treyes. Tengo aquí un compañero, un querido amigo de esa época. Pero mi padre, que era amigo de Raúl Chivás, el dueño de las Habana Militares, habla con Raúl Chivás y Raúl Chivás me llama a su despacho, ya después que me habían echado, y me dicen, ponen ahí a la dirección de los directores de aquella cosa, y me dicen, mira, nosotros estamos dispuestos a readmitirte, siempre y cuando tú te portes mejor. Digo, mira, yo espero que ustedes no revoquen esa decisión. Ustedes han tenido la cortesía de echarme de este lugar, ¿cómo van a revocar esa decisión y van a aceptarme de nuevo? Esto no se le hace a nadie, ¿no? Y entonces, pues, me acuerdo la mirada de Raúl Chivás a mi padre como diciendo, este tipo es incorregible. Y entonces me fui a Treyes, que fue un colegio muy magnífico, porque era un colegio perfecto porque se podía ser muy indisciplinado. Había un maestro extraordinario, el mejor maestro que yo tuve en el único maestro que yo recuerdo como extraordinario, que fue Ramón Clavijo, el padre de Jorge Clavijo. Era una cosa, un tipo tan paternal, tan inteligente, enseñaba todas las asignaturas, además era una persona muy buena y nos permitía. Yo me pasé la mitad del bachillerato jugando maquinitas en el 12 y 23 y él me permitía todo eso, no había problema, siempre y cuando yo después sacaba los exámenes y qué sé yo. Entonces, esa es la historia. Mi historia como estudiante, yo se la oculté a mis hijos durante mucho tiempo hasta que no pude más y se le conté, les dije la verdad, les dije, no puedo y no tengo fuerza moral para exigirles a ustedes lo que yo no me exigía a mí mismo. Carlos, ¿en qué momento te mueves a la vida, a la actividad revolucionaria política? Mira, yo fui muy precoz. Ahora soy un viejo retrasado, pero en aquella época era un joven muy precoz. Y a los 13 años, la primera vez que me detienen la policía es porque a los 13 años hay una gritería en un cine, alguien grita abajo Fidel Castro, qué sé yo, digo abajo Batista, qué sé yo, y entonces nos detienen un grupo de estudiantes. Después el jefe, el tipo de la policía ve mi nombre y me dice, tú eres hijo de Ernesto Montancillo, llama a mi padre, y bueno, me sacan de ahí, no tuve ningún problema. Pero mi padre aprovechó y me sacó de Cuba
por unos meses, 3 meses. Mandó a West Palm Beach no sé. Tu primer exilio. Mi primer exilio, pero con una cosa muy rara, porque aquello fue muy extraño. Además, yo me di cuenta que amaba a mi país y a La Habana. Cuando salí, me pareció que West Palm Beach era una especie de potrero con aire acondicionado, ¿no? Una cosa como poco impresionante. Y después, con la revolución, ya hubo un poquito más de actividades, pero todas actividades adolescentes, sin ninguna importancia. Poner unas banderitas del 26 de julio, esas cosas de muchachos, que además... Aquí hay muchos que empezaron así. Carlos, ¿en qué momento en tu vida aparece la luz de tu vida, Linda? Bueno, Linda aparece en el año 57. Yo le había echado el ojo, yo no había hablado nunca con ella, pero me había gustado aquella muchachita que lucía muy bien, era muy bonita. Es muy bonita, pero en aquella época era una muchachita de 14 años muy bonita. O de 14 años tenía yo. Ponen una bomba en el Comodoro. En Cuba todo es trágico. Ponen una bomba y hay una cantidad de heridos y gente gritando, y esta muchachita estaba llorando con unos muchachitos, con unos niños al lado que resultaron ser sus hermanos, y entonces yo era un varoncito de 14 años y fui a rescatarla y la saqué de ahí en medio de eso, y empecé a decirle mentiras. Le dije que tenía 18 años. Fue la primera mentira. Porque eso duró hasta que un hermano mío me delató. Dijo, ¿qué tiene 18 años? Tiene 14 años, nada más, qué sé yo. Pero nos enamoramos de una manera tan intensa que en muy pocos meses aprendimos todo. Aprendimos a llevarnos bien, a amarnos, a pelearnos, aprendimos muchísimas cosas. Y además éramos tan absurdamente precoces que pensábamos que estábamos preparados para todo. Así que a los 16 años nos casamos. Y me acuerdo que ella tenía 10 hermanos, era una familia, era una tribu más que una familia. Y en aquella época se pedían las manos y qué sé yo, y se hacían cosas muy raras. Y el padre de ella era un hombre muy curioso, un médico muy curioso. Yo le dije, yo me quiero casar con su hija, y me dijo, ¿quieres llevarte alguna más también aquí? Digo, no, con una basta. Y a los 17 años ya éramos padres, teníamos una niña, Gina, que escribe muy bien. Y esa ha sido realmente es la zona de mi vida más importante, en todo sentido. Salió bien, pudo haber salido más. Es decir, las posibilidades de que una parejita de 16 años salga bien, esas son remotas. Estadísticamente es el 0. no sé cuánto %. Pero salió bien, entre las hormonas y qué sé yo, y el flechazo y todas las cosas raras que ocurren en la vida, y además lo que a partir de cierto momento nos ocurrió, que fue todo el enredo de Cuba, el tener que hacer una vida juntos, el tener que empezar varias veces en la vida, todo eso en el caso nuestro nos sirvió, porque en el caso nuestro, y esas cosas no se pueden elevar a categoría universal, pero yo descubrí que la ausencia de la patria y la ausencia de un país y incluso de una familia, porque casi inmediatamente una familia amplia, quiero decir, se suplía con la pareja. La pareja era la manera, la unión, era la manera en donde arraigaba de alguna forma uno y otro. Y eso funcionó muy bien, funciona hasta ahora, lo cual ha tenido también la cortesía de mantenerse bonita, que eso también es importante. Carlos, ahora entramos en la fase
ya más seria, en que... ¿Cómo que más seria? Más seria que todo lo que ha pasado. No, en términos de la lucha de la revolución. La parte en que tú te comprometes con esa lucha y terminas preso. Sí, es decir, yo me acuerdo... O sea, tenías 17 años cuando caes preso, ¿no? Tengo 17 años cuando caí preso. Al principio de la revolución estoy como todo el mundo muy feliz con lo que ha pasado. Yo había conocido a Fidel Castro cuando había ido a mi casa. Lo había vuelto a ver cuando sale él del presidio de Isla de Pinos y se va a vivir al Hotel Central en La Habana Vieja. Mis padres se habían separado en esa época. Y yo voy a ver a mi padre al Hotel Central y me encuentro con que mi padre me dice, no, al lado está Fidel en otra habitación. Y yo quería que el tipo me contara la historia del asalto al Moncada. Le tocó la puerta y me abre así. Fidel estaba en calzoncillo, entalcado. Estaba esperando una señora. Y claro, yo estaba ahí importunando que el tipo que me contara el ataque a Palacio, y él quería atacar a una señora, lo que estaba a punto de llegar, que no sé si fue la madre Alina, no sé quién fue. Y me echó de ahí inmediatamente. Debía haber aprendido la lección de que empezó echándome de la habitación y después acabó echándome del país, ¿no? Pero yo simpatizaba, como todos los muchachos, simpatizaba con lo que estaba pasando. Primero, era un ignorante tremendo desde el punto de vista político. Luego tenía 15 años cuando triunfa la revolución. Yo recuerdo que esos primeros 10 días fueron de gran felicidad y de gran irresponsabilidad. Me acuerdo que la primera ametralladora que me la dieron en ese momento, me dieron una ametralladora para que cuidara, ¿no?, una estación de radio, qué sé yo. Y yo fui con otros muchachos, estudiantes, a eso. El directorio, alguien del directorio, un tipo Oliveira, se llamaba Oliveira, un pelirrojo alto que después fue comandante, qué sé yo. Bueno, ese es el hombre que me dio la ametralladora, y yo afortunadamente no tuve que disparar ni hacer nada de eso. Además, si hubiera disparado me hubiera dado un pie, pues yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso. Pero casi inmediatamente rompí con la revolución, Pedro. Yo no me sentía... A mí me molestó mucho el juicio al director del Instituto del Vedado, que era un tipo batistiano, pero le metieron 8 años de cárcel o 10 años de cárcel por ser batistiano. ¿Qué cosa era esa? Me pareció terrible. Me pareció terrible lo de los gritos de Paredón, toda esa historia que muchos de nosotros recordamos del juicio a los pilotos. Todo eso fue el proceso de desengaño con la revolución, que fue muy rápido. Y una conversación con un profesor del Colegio Treyes, que era un viejo comunista, que era amigo de mi familia, Raúl, que fue subsecretario, viceministro, Raúl Ferrer, que era profesor de matemáticas. El pobre hombre intentó enseñarme matemáticas, que era una labor casi imposible. Y Raúl Ferrer, como era amigo mío, discutíamos de política. Yo tenía 15 años, pero les recuerdo eso, que era muy precoz y leía muchas cosas y me creía que sabía muchas cosas. Y me dijo Raúl, mira, pronto vas a tener que tomar decisiones porque esto es un sistema comunista. Yo incluso no lo creía en ese momento. Vamos hacia eso. Él era el miembro del comité central del partido, del PSP. Y vas a tener que tomar decisiones. Y yo pues tomé la decisión de hacer lo posible por evitar que el comunismo se entronizara en Cuba. Yo había leído y me había impresionado mucho en Bohemia la historia del levantamiento de Hungría. Y yo tenía la intuición de que el comunismo era una cosa muy mala, de que el comunismo era algo realmente contrario a la naturaleza humana y que eso había que hacer lo posible por impedir que Cuba se convirtiera en una dictadura comunista. Y eso me vinculó a grupos como Rescate, Grupo Político Rescate. Claro, yo era un muchacho, es decir, el que tuvo la vinculación directa con esa organización fue Alfredo Carrión, que era un amigo del Instituto del Vedado, que después lo asesinaron en la cárcel.
Y llegó casi al principio, cuando empezábamos a conspirar, cuando empezábamos a prepararnos para llevarles a los alzados del Escambray armas y explosivos, y qué sé yo, cosas que nunca pudimos hacer. No pudimos hacer nada, realmente no pudimos hacer nada porque había una persona infiltrada en el grupo. Y ahí es cuando te cogen preso. Y ahí es cuando nos cogen preso y cogen preso a 4 personas. Carlos, yo quisiera que nos hablaras de tu tiempo en la cárcel, en la prisión, cómo te escapas de la prisión y tu experiencia en la embajada. Mira, me condenan a 20 años de cárcel. Casi me fusilan, como dice mi mujer. Porque en esa época utilizaban el paredón de fusilamiento como una especie de escarmiento. Y fue una época en que fusilaban estudiantes, obreros, profesionales, es decir, hacían escarmientos sectoriales. Y una persona impidió que eso ocurriera en el caso nuestro, que fue Víctor de Yurre, el papá del que luego fue político aquí, que fue una persona que se portó extraordinariamente bien conmigo. Víctor de Yurre, yo le debo la vida a Víctor de Yurre. Víctor primero exigió que se cumpliera la ley. La ley era que no se podía fusilar a un menor de edad. En ese momento la ley era esa. Lo hacían, pero no lo hacían en el Escambray, pero no en La Habana. Era un poquito, en ese momento todavía se cumplían algunas formalidades. Y bueno, la sentencia fue a 20 años. Me acuerdo que yo había repartido, como no me fui al juicio, a mí el mismo tribunal que me juzga es el que juzga a Julio Antonio Yebra la víspera y matan a Yebra, que fue una de las cosas más dolorosas que yo he conocido y que recuerdo. Hiciste una poesía después. Hice una poesía, pero la poesía es lamentable, pero era muy sentida, porque para mí fue estremecedor ver cómo la muerte de Julio, que era una persona que yo conocía, yo no sabía que le estaba conspirando, pero caímos presos la misma noche, nos recogieron juntos. Lo que pasó en los días en que él estaba preso me fue realmente muy dramático. Lo resumo en 2 segundos, pero algunas de las personas que estaban con él pensaban que él los había delatado, cosa que no era cierta, porque él lo habían detenido antes que a los demás. Y entonces la manera que tuvo él de demostrar su inocencia fue autoculparse en el juicio y decir que aquella carabina rota que les habían ocupado era para matar a Fidel Castro. Él lo que quería era demostrar su inocencia y lo condenaron a muerte. La noche en que lo fusilaron, al día siguiente me juzgaban a mí por la mañana. Yo me la pasé con una de las personas que había pensado mal de Julio, llorando en el hombro mío. Claro, yo tenía un muchacho de 17 años, para mí aquello era realmente, eso es inolvidable, y de inolvidable de la peor manera posible. La circular completa, la galera completa, no me acuerdo cómo se llamaba, aquellas cosas de la cabaña, rezando un rosario. Yo había perdido la fe en la adolescencia, yo no podía rezar, me hubiera encantado rezar porque me sentía con mucho miedo y además me daba mucha pena lo que estaba pasando, pero el espectáculo de todo el mundo rezando fue muy, muy dramático. Al día siguiente, cuando me juzgan, bueno, yo reparto las cosas que tenía, un libro, qué sé yo, y cuando regreso del juicio pido que me lo devuelvan y me dicen que no, que yo técnicamente estaba muerto, que no me devolvían nada los compañeros. Y entonces, bueno, en fin, fue una de esas extrañas bromas. Ahí vi yo, estando preso ahí, vi escaparse vestido de niño a Aruca, que no era mi amigo, lo vi ahí, pasó delante de mí. Aruca, que luego se convirtió en castrista y que se hablaba por radio, que sé yo, pero en ese momento estaba condenado a no sé cuántos años. Y como él tenía un aspecto infantil, se afeitó las piernas o no sé qué hizo. Y en esa época todavía los familiares entraban a las galeras. Y podían entrar los niños y niñas y las mujeres. Y él sale, y cuando después salen, las mujeres, los niños y los niños salen y los presos se quedan dentro de las galeras. Y él sale en el grupo. Pero lo interesante, porque te das cuenta del horror de los cubanos, ¿no? De cómo no pueden evitar las bromas en los peores momentos. En el momento en el que él está saliendo, hay unos tipos que empiezan a cantar
tú eres muy lindo y muy lampiño, pero esos huevos no son de niño. Y el tipo decía, señores, por favor, cállense la boca, qué sé yo. Y en medio de aquel dramatismo tan consigue, y entonces como pasa como en las películas, yo lo estaba viendo todo eso desde la reja. No, yo no podía, yo tenía muchos pelos, era un adolescente que parecía que tenía 50 años, era una cosa, yo no podía escaparme vestido de niño, escaparme vestido de viejo va y podía, pero de niño no podía. Y hubo uno después que también, que anda por aquí, que se escapó vestido de mujer, pero ese no lo vi yo. Como me dijo otro preso, me dijo, estaba hasta bonita. No sé si era la situación de estar tanto tiempo preso, pero se escapó vestido de mujer. Bueno, la historia es que cuando están a punto de salir, ahí llega un militar y le dice, ¿y usted está muy mayor para estar aquí? Y en eso una señora que estaba al lado le pone una mano y le dice, ese es mi hijo que siempre, no sé qué, yo no lo traigo más. Y logra sacarlo de ahí. Y él se escapa y se va y se convierte. Y después con los años se convierte en castrista. Bueno, ha hecho más fácil que convertirse en castrista en ese momento. Se hubiera evitado y nos hubiera ahorrado toda esa historia. Como yo tengo 17 años, me condenan hasta cumplir los 18 años a una prisión de menor rigor, que era lo que antiguamente se llamaba Torrens, que entonces se llamaba Piti Fajardo, que se había convertido en una cárcel de menores políticos. El más jovencito tenía 11 años y los mayores los viejos teníamos 17 años. El de 11 años era un piromaníaco, pero no era un piromaníaco, era un niño al que le habían fusilado el padre, y entonces el niño decidió hacer la guerra por su cuenta con 11 añitos y quemaba cañaverales con una cajita de fósforo. Y lo cogieron y lo condenaron. No sé qué pasó con aquella criatura. Los mayores teníamos 17 años y eran casi todos alzados del escambray. Yo trato es decir, yo había hecho el primer intento de fuga, lo había hecho en el G2. No porque fuera una persona valiente, sino porque tenía mucho miedo de cumplir años de cárcel y miedo a que me fusilaran. Es decir, no es exactamente por lo contrario. Yo me quería escapar de ahí porque me parecía horroroso lo que venía. Y efectivamente, las personas que cumplieron los años y la sentencia lo pasaron muy mal. Ahí conocí, estando preso, a Valladares. Caímos en la misma celda. Y los dos, sin conocernos prácticamente, es decir, nos conocimos ahí, empezamos a abrir un hueco en la pared para tratar de escaparnos. Lo que no sabíamos era que si hubiéramos abierto el hueco salíamos al despacho del jefe. O sea que nos hubieran dado un tiro en la cabeza, sacando la cabeza y mismo se hubiera acabado todo. Pero había un delator dentro de la celda. Y inmediatamente cuando ya después de pasarnos una noche sacando un ladrillo, cuando teníamos las manos hinchadas, nos trasladaron a la cabaña. Ellos siguieron, poco después del juicio, siguieron rumbo a la cabaña, rumbo a la isla de Pinos, y a mí me mandaron a este lugar. En ese lugar, esto fue en febrero, yo tenía hasta abril, el 3 de abril yo cumplía los 18 años. Entonces teníamos visitas, estábamos aislados, pero teníamos visitas de los familiares. Y yo les dije a mi familia que yo iba a intentar escaparme antes de cumplir los 18 años porque el presidio de Isla de Pinos era infranqueable. Y le dije que yo iba a tratar de... Entonces ahí es donde decidimos todos que Linda tenía que salir del país antes de que yo hiciera el intento, porque si tenía éxito, a ella la podían coger presa. Y entonces me hubieran forzado a mí a regresar o qué sé yo. Yo no tenía ninguna importancia como preso político. Yo era un muchacho, uno más de los decenas de miles de presos que había en el país, pero el gobierno era muy quisquilloso en esas cosas y era muy probable que la hubieran cogido presa a ella. Y como ella tenía visa, y yo también tenía visa de los norteamericanas, se podía ir en cualquier momento. En esa época se podía, si tú tenías una visa,
y él fue antes de Bahía de Cochinos, y tenías una visa norteamericana y podías comprar un boleto, un pasaje y te ibas inmediatamente. Entonces ella, contra su voluntad, decidimos todos y le pedimos que se fuera. Ella no quería irse porque tenía que dejar a nuestra hija, que tenía unos meses de nacida, porque no tenía visa y no sabía lo que iba a pasar, porque yo podía fracasar en el intento de fuga, que era lo lógico es que hubiera fracasado. Porque el intento de fuga y la fuga fue realmente, salió bien porque bueno, a veces las cosas salen bien. Normalmente no salen bien, pero ahí salió bien. Le compré a un preso que se había convertido en guardia una hoja de cegueta para cortar los barrotes. A mí no se me ocurría otra manera de que cortar los barrotes, doblar los barrotes y salir corriendo. No había otra forma, pero había que escaparse de la celda y había que escaparse de la finca donde estábamos. Entonces, en una de esas visitas, le pedí a mi madre y a la madre de Linda, que se portó extraordinariamente bien, que hablaran con Víctor de Yurre a ver si conseguíamos un militar que me recogiera. Yo en ese momento pensaba irme solo, escaparme solo, porque la experiencia mía en la cabaña era que había delatores dentro de las celdas. Entonces yo digo, yo voy a hacer el intento, pero lo voy a hacer solo. Después no pude hacerlo solo. Y además me alegro de no haberlo hecho solo. Que me consiguieran alguien que me recogiera. Ya yo había salido acompañado con los guardias al médico y había visto el lugar donde la carretera donde podían recogerme si lograba escaparme. Entonces pasó lo curioso, ¿no? Es decir, que me dieron el pelo de cegueta, para cortar el barrote. Resulta que de noche, toda esta historia es de noche, vibraba mucho el edificio. Y entonces se podía oír radio, por ejemplo, en esa época. Teníamos un radiecito y yo me acuerdo que se lo conté a Olguita Guillot y a ella le encantaba, me pedía que le repitiera el cuento cada vez que había algún amigo. Había un programa de boleros, en esa época todavía ponían los boleros y era un programa dedicado a Olga Guillot. Entonces yo le dije, Olga, yo me escapé corriendo oyendo Miénteme. No había una manera más romántica de escaparse de una cárcel que escuchando boleros románticos. Sacamos a algunos muchachos a que se bañaran para que la vibración de la ducha de alguna manera opacara el ruido de la vibración de la cegueta. Allá tuve que contarle a todo el mundo lo que estaba pasando. Imagínense la mitad de este salón con 2 hileras de camas del lado de acá o de allá, como que les dé la gana, una reja con un guardia del lado de allá sentado con un fusil, unas ventanas aquí que dan a un patio, una especie de cuadrado a la intemperie. Entonces nosotros teníamos que saltar y correr en la otra dirección. En esa época y en ese momento yo rompí todos los récords de velocidad. Era una especie de ciervo huyendo por el miedo. Además, el guardia se dio cuenta de lo que pasaba cuando ya habíamos... a todas estas, yo corto el barrote y no tengo fuerza para doblarlo. Entonces le pido a un campesino que había ahí, que era un tipo muy fuerte, le pido, no era a otra persona, le pido que doble el barrote. Yo no podía. Y el tipo, a todas estas ya era un ruido infernal, el guardia, menos mal que estaba medio dormido, y el tipo dobla el barrote, y entonces en lugar de bajarse él, me bajo yo, se baja Rafael Gerada, que es el que se escapa conmigo, que era un tipo que me ofrecía toda la confianza del mundo porque había llegado a la celda con un balazo en una mano, que le curamos con creolina. O sea que nadie que hace eso es un agente de nada, es un agente de sí mismo. Un muchacho muy valiente que venía del Escambray.
me lanzo yo, no es una cosa muy alta, realmente es el pollo de una ventana. Yo caigo de pie, no pasa nada, y el otro también. Entonces hago una de las imbecilidades mayores de mi vida, que es meter de nuevo la cabeza y decir, dame el jacket, que se me había quedado el jacket. Una cosa ridícula. Tenía que haber salido corriendo inmediatamente. En ese momento es cuando el guardia se da cuenta y sale, y debe haber hecho un disparo al aire o qué sé yo. Y a mí me pareció que estaba enfrentado al ejército soviético completo. Y empezamos a correr. Afortunadamente había luna, porque vimos las alambradas. Si no hay luna, nos quedamos ahí atrapados en las alambradas. Cruzamos las alambradas y no estaba el militar que nos iba a recoger, no estaba donde tenía que estar. En ese momento el tipo había disparado y había no es que hubiera perros tratando de capturarnos, pero había muchos perros realengos, muchos perros sueltos por ahí que estaban ladrando, y yo sentía que eran todos los perros del mundo. Bueno, en fin, y en ese momento de pronto hay un silencio, se establece un extraño silencio, y en ese momento yo oigo pss, pss, como que me llaman, y digo, este es el tipo que está por otro lado. Y se produce una conversación absolutamente absurda entre Gerada, que era un campesino, y yo, que era un tipo de La Habana, que no había visto nunca un pájaro que no fuera frito o enlatado. Entonces me dice él, es un sijú platanero. Y digo, coño, ¿cómo un sijú platanero que hace pss, pss, y me llama así? Eso no puede ser no hay ningún pájaro que haga eso. Lo hacen las señoras en la calle Pajarito, pero no lo hacen. Y entonces yo digo, mira, esto tiene que ser el tipo, y yo me arrastro hasta donde me están llamando, donde creo que me están llamando. Y debe haber sido un pájaro, porque no había nada, pero desde ahí se veía dónde estaba el jeep. Así que la suerte fue, y entonces nos arrastramos hasta el jeep, y ahí el guardia se portó extraordinariamente bien. Ese señor no cobró nada, todo lo hizo ella era un capitán. Carlos, ¿y él lo llevó a la embajada? O sea, ¿fueron directo a la embajada o se escondieron? Nos fuimos a la casa de Pepe Jesús, a la casa de mi tío Feroz, que nos protegió, y además nos protegió con unos grupos anarquistas. Me acuerdo que estando escondido durante la semana, en lo que mi madre y mi suegra conseguían que una embajada nos recibiera, me acuerdo de una señora que llamó a la puerta y yo me morí de miedo. Dije, bueno, aquí qué cosa es, y la mujer me dijo, yo también tengo un hijo ladrón, y le voy a dar una medallita de San no sé qué Tadeo, San Judas Tadeo, que es el santo de la gente desesperada. Y entonces era mejor pasarse por un ladrón escondido que por alguien que era un perseguido político. Bueno, entonces nos asilamos en la embajada de Honduras. El embajador, el asilo también careció de dramatismo, porque Pepe iba conmigo, es decir, yo iba con él en el automóvil, e inmediatamente cogió su pistola, la cargó y qué sé yo, dijo, aquí si entramos, si hay que entrar a tiros, entramos a tiros en la embajada. Cuando llegamos a la embajada de Honduras no había ningún guardia. Entonces entramos y el guardia estaba jugando dominó con los asilados. Nunca se me olvida eso. Me doblo al 9, no sé qué, y digo, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Claro, esto fue antes de la invasión de Valle de Cochino. Todo eso cambió radicalmente el 17 de abril. Estamos hablando de marzo del año 61. Esto fue a partir del 5 de marzo del 61, debe haber sido el 10 de marzo. Mi madre le había pedido al embajador, le había explicado al embajador de Honduras que yo era un niño, no sé qué, y entonces cuando llegamos yo tengo la misma estatura desde que tengo 12 años y tenía bigote, una cosa monstruosa. Y entonces el embajador dijo, ¿y el niño? ¿Dónde está el niño? Se me dio mucha pena, le dije, el niño soy yo. Entonces me miró como diciendo, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y digo, bueno, pero me protegió y además me encantó, porque el tipo tenía una biblioteca extraordinaria. Y yo me leí toda la obra de Alfonso Reyes, me leí muchísimo, éramos 14 en ese momento.
Porque ese número creció sustancialmente. Después bueno, hay un momento en que Honduras, después de la invasión de Valle de Cochinos, rompe relaciones y nos quedamos nosotros asustadísimos. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Y llegó la encargada de negocios de Venezuela con la bandera venezolana, heroicamente la puso ahí como el séptimo de caballería y nos protegió. Y poco a poco empezamos a aumentar el número hasta ser 100 y tantas personas. ¿Hay algún personaje de esa época que te recuerde, que te venga a la mente en este momento? Hice grandes amigos y además era la fauna tremenda, porque 150 personas tomadas al azar de cualquier sociedad, pues había catedráticos distinguidos, ministros, subsecretarios, tipos muy buenos, prostitutas, asesinos, locos, todo, una sociedad completa. Y por haber había hasta un exhibicionista. Un exhibicionista al que le llamaban Tareco. Y Tareco tenía un pene monstruoso. Y por las noches salía a enseñárselo a todo el mundo. Entonces una cosa y una gritería, todo el mundo tratando de reprimir a Tareco. Me acuerdo que había un tipo extraordinario que fue una persona a la que quise mucho, que se llamaba Carlos Barona Duque Estrada, que era subsecretario que era un poco el tipo que utilizábamos para resolver todos los problemas. Y fuimos a ver a Carlos y le dijimos: Carlos, ¿qué hacemos con Tareco? Tareco, todas las noches aquí hay un escándalo y una gritería y Tareco no es incontrolable. Y me acuerdo que nos dijo: si yo tuviera un pene de ese tamaño se lo enseñaba a todo el mundo. Pero aquello fue una cosa muy simpática. Claro, se creó un tribunal para juzgar los delitos. Y entonces, entre las cosas que de los delitos que juzgaron a Tareco. A Tareco por enseñarle el pene a todo el que podía. Me acuerdo que el castigo fue una cosa asombrosa. En una sociedad no podías hacer nada, no podías encerrarlo, no podías fusilarlo al amanecer, no podías hacer nada con aquel hombre. ¿Cómo lo castigabas? ¿Eso qué cosa es? Era un aviso de Tareco. Y entonces decidieron condenarlo a que le dieran una trompada. Entonces la negociación de Tareco con el tipo que le iba a dar la trompada. Primero, para elegir al tipo. Él quería que había un tipo flaquito, pequeñito, qué sé yo. Eligieron un guajiro que tenía un brazo que parecía un muslo, que le ha dado un garnatón a Tareco, que yo creo que el miembro de Tareco se encogió para siempre, porque nunca más lo exhibió. No sé si porque ya no aparecía o porque le cogió mucho miedo al castigo. Allí pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas, yo las estoy contando de una manera disfrazada porque no quiero herir a nadie, y novelarlo en un libro que estoy escribiendo, donde pues fueron 7 meses, claro, pero fue mucho tiempo. Pero yo vi, para mí es la experiencia más interesante de mi vida, yo vi el surgimiento de una sociedad. Es decir, cómo un grupo, los diplomáticos se fueron, no había autoridad. Pero se fueron porque tenían que irse, como no sé quién vivía en aquel zoológico. Y entonces había grupos de poder, grupos armados con unos palos, qué sé yo. Había un cura que intentaba censurar la correspondencia. Como un buen sacerdote, pues él intentaba controlar el pensamiento de la gente y pues nadie le hacía el menor caso. Con el cura había llegado con una imagen milagrosa a la embajada. Y había habido un episodio ahí muy penoso que contaré disfrazado, porque repito que no quiero herir a nadie. Pero esa fue una experiencia tremenda. Yo continuaba leyendo. Además me fui moviendo por las habitaciones. Empecé con los trotskistas, que son insoportables. Me leía la vida de Trotsky constantemente. Y entonces entraba por San Petersburgo y salía por no sé dónde. Yo con fiebre, nunca se me olvida. Eran gente muy cariñosa, pero eran locos ideológicos. Entonces me fui al cuarto de los demócratas cristianos, que eran peores porque rezaban constantemente. Y había, ahí donde estaba el cura, por cierto.
se llenaba el cuarto y yo creo que dormía debajo de una cama, una cosa de esa, porque no cabíamos, ¿no? Y aquella cosa de las oraciones constantes a mí me sacaban de quicio. Pero eran gente muy buena. Algunos de ellos son amigos míos todavía hoy en día. Entonces me fui, después desesperado porque no podía con el rosario, me fui a la habitación de los socialdemócratas, que eran los más sosegados, los más tranquilos. Ahí estaba Manolo Fernández, que había sido ministro de Trabajo, y Carlos Barona Duguestrada, otro subsecretario, un tipo que había desembarcado con Fidel en el Granma y que había estado en el asalto al Moncada, también se llamaba César Gómez. Eran grupos, y ahí la verdad que la pasé muy bien. Ahí eran discusiones filosóficas. Por ejemplo, era el único cuarto donde estaban las obras completas de Abañano, de historia de la filosofía. Entonces discutíamos, y a mí realmente era el más tranquilo, la más tranquila de las habitaciones. Manolo Fernández era una persona tan curiosa, tenía una gran formación ideológica, que un día, porque además se hacían bromas horribles, se tiraban agua. Hubo un tipo que yo quería mucho, que era tu amigo Edgar Sopo. Edgar entró mi querido amigo Sopito entró con un frasco de anfetaminas, porque él tenía que estar huyendo por toda Cuba, pero era uno de los infiltrados y no podía ni dormir. Y entonces, y cuando llegó a la embajada no se le ocurrió otra cosa a los 10 días de estar ahí que regar la anfetamina en la comida, que fueron los 2 días de locuacidad. 150 personas que no podían callarse, que hablaban constantemente y que no sabían qué era lo que les pasaba y que estaban por las noches hablando y se decían, pero ¿y esto qué cosa es? Porque el loco de Sopito había regado un frasco de anfetaminas en la comida. Cosas como esas, unas simpáticas, otras terribles, otras intentos de asesinatos, amores. Otra cosa que descubrí, los españoles tienen una frase muy, muy vulgar, que hay que repetirla porque si no, no se entiende lo que voy a decir. Para la jodienda, que es como ellos le llaman a la cópula, no hay enmienda. Y es verdad, allí hubo amoríos asombrosos, amoríos. Hubo adulterios, que era una cosa increíble, un adulterio en una casa con 150 personas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues la gente encuentra cómo hacerlo. En el patio de la casa había una casita de cartón. Era la casita de las muñecas. Y de pronto uno veía que aquella casita empezaba a moverse y a temblar. La casita se había convertido en una especie de posada. Y la gente pues encontraba cómo amarse. Y eso me parecía muy bien. Carlos, ahora pasamos a España, a Playor, a tu experiencia. No, pasamos a Miami. Bueno, Miami, por supuesto, donde estudiaste. Y sí, yo llego a Miami. Es decir, llega un punto en septiembre 8, 9 del 61, Que aquí te reúnes con Linda. Sí, aquí me reúno con Linda y ya en el aeropuerto ya fue muy, muy emotiva la reunión con mi hija, que ya está del lado de acá. Y entonces empiezo la vida que todos conocemos, la vida de trabajo. En esa época vivían por la 17 Avenida, cerca del Bombón. Sí, en los altos, donde conocí a una señora que me inquietó mucho porque era la hija del panadero del zar en Rusia, una señora judía. Y a su papá lo habían matado a palos en presencia de ella, una rusa judía, y habían huido con la familia a Alemania, donde Hitler acabó con casi toda la familia. Y entonces decidieron escapar a un lugar donde no pasaba nada y se fueron a Cuba. Y ahí los volvió a agarrar. Era la historia de esa señora, la historia del siglo XX cubano. Pobrecita, se llamaba Rosa, nunca se me olvida. Era una vecina nuestra en ese lugar. Y era una mujer con toda la tristeza del mundo, pero tenía derecho a ser tan triste porque realmente había padecido. Trabajo, estudio.
hago todas las cosas, en fin, todo lo que hacen sí tenía muy claro. Tú estudiaste en la universidad, aquí en Miami, hiciste tu máster aquí. Hice mi máster aquí, saqué el máster, sí, en el año 66 saqué el máster. En el camino, pues pasé... ¿De alguna manera Jaime fue profesor tuyo? No, porque me libré de eso. Me libré de eso. Jaime estaba estudiando también, tú estabas por otra parte estudiando. Además yo estudié lo que podía estudiar, que era literatura española, hispanoamericana. Yo nunca tuve facilidad para los idiomas. Tuve grandes dificultades con el aprendizaje de idiomas y se me facilitaba mucho, pues saqué como pude las asignaturas del BA y llegué y entonces vendí enciclopedias para sobrevivir. Fui un exitoso vendedor de enciclopedias. Le vendí enciclopedias en inglés a gente que no hablaba inglés, a gente que acababa de comprar otra enciclopedia, a un tipo que una vez le vendió una enciclopedia y nunca lo vi, me pasó el contrato por debajo de la puerta. Me pasaron cosas rarísimas. A un tipo que le vendí una enciclopedia desnudo. El tipo desnudo, yo nunca he visto una persona, un gordo, firmó el contrato, además nunca hablamos de la cosa tan extraña de que, señor, ¿por qué no se pone usted un calzoncillo? Es una cosa rarísima. Pero bueno, fui un exitoso vendedor de enciclopedias, lo que me permitió, porque además era muy mal obrero. Primero trabajé como obrero y me botaban de los lugares. Trabajé de camarero, eso sí, de camarero no, de busboy, en el Playboy Club. Y estaba dispuesto a hacer carrera ahí hasta que Linda me dijo, te vas de ahí inmediatamente. Era en Biscayne y la 79. Era donde estaba el Playboy Club pues, en ese momento. Y aquello era muy divertido, había unas señoras estupendas y qué sé yo, pero también descubrí algo, aprendí algo que no existía para aquellas señoras estupendas. Era un pobre diablo que no tenía ni... Había un tipo, nunca se me olvida, que había sido una especie de gigoló en Cuba y trabajaba ahí con nosotros. Lo único que se pudo ligar fue al cocinero. Eso, me acuerdo de aquel personaje tan frustrado. Bueno, y ahí pues fui al ejército cuando aquella cosa ahí, por aquí está mi amigo de la OZ, que también estaba en el ejército. Debe haber sido uno de los peores soldados de la historia del ejército americano desde la época de Washington. Pero teníamos todos la ilusión de que íbamos a ir a Cuba inmediatamente, de que aquello iba a culminar en el desembarco en Cuba, y aquello fue el desastre total. Entonces seguí estudiando, seguí haciendo las cosas que con el propósito. Yo quería ser escritor. La verdad es que yo tenía esa vocación desde que era un adolescente. Y lo más cercano a eso era ser profesor de literatura española e hispanoamericana. Terminar el máster aquí en el año 66 me lo facilitó. Había un profesor puertorriqueño muy distinguido llamado Balseiro que consiguió que me diera una cátedra en Puerto Rico cuando terminé el máster y nos fuimos en el año 66, nos fuimos a Puerto Rico. Y ahí estuvimos 4 años. Nace nuestro hijo, Carlos, y nos vamos en el año 70, nos vamos a España, que fue una gran decisión. Yo voy a hacer el doctorado en literatura, era mi intención, pero mi intención real era quedarme en España si encontraba cómo quedarme en España. Tenía dinero para 2 años, que era la beca que me habían dado para estudiar el doctorado. Pero en esa época era muy barata España, con $250 se vivía en España, incluso con una sirvienta. Era realmente un país muy barato. Y muy agradable y muy bonito. A mí me encantó España desde que llegamos. Y fue cuando creé una editorial. Yo quería crear una editorial para publicar lo que a mí me interesaba, que era la ficción, la novela, el cuento. Pero lo que encontré,
Y en eso descubrí también cómo funciona el sistema económico capitalista. Lo que descubrí fue que había un nicho distinto, que era el de los libros auxiliares de lengua. Aquí estás hablando, perdóname, de la editorial. La editorial Playor. Los enemigos le llamaban Plagior, pero eso eran unos canallas que no era Playor, eran libros absolutamente originales. Y eran libros de gramática, de ortografía, eran libros de auxiliares de enseñanza. Pero encontramos ahí un camino muy bueno y un mercado además adicional en Puerto Rico que yo conocía. Así que nos fue muy bien desde poco a poco. Me acuerdo que cuando nos quedaban $50 en el banco, llegó el primer cheque y creció, la editorial creció orgánicamente. Primero fue un apartado postal, después fue un despacho, después fue una oficina en un lugar alejado de Madrid, luego fue una oficina importante en Madrid, luego por fin en un lugar muy agradable cerca del Palacio Real. Es decir, creció como crecen los negocios cuando salen bien. Y aprendí además que se puede hacer negocios sin dinero. Si uno tiene ganas de trabajar, es posible eso. Uno de los ataques que hacen los cretinos del gobierno cubano es que Playor fue montada con dinero de la CIA. La CIA Playor además no fue montada, fue creciendo poco a poco de una manera realmente extraña hasta que consiguió estabilizarse. Y así estuvimos 30 años con la editorial y vivimos 40 años en Madrid, que es la mejor etapa. Cuando yo siento nostalgia, desgraciadamente ya no es por Cuba, sino es mi nostalgia es por Madrid, por el mundo. Una de las casas en que tú viviste. La casa de Cervantes, donde murió Cervantes. ¿Cómo te dio por meterte en la casa de Cervantes? Bueno, a ver si se me pegaba de alguna manera. A ver si encontraba un manuscrito en una pared rara y de pronto ustedes veían que mi prosa mejoraba sustancialmente. Pero no pasó nada de eso. Bueno, realmente era una casa muy bonita en el barrio de Las Musas. Cerca de la casa de Cervantes estaba la casa de Lope de Vega, a unos pocos metros. Al doblar estaba la casa donde había sido la casa de Quevedo. Y yo vivía enamorado de ese mundo literario. Y además esa zona es tan bonita de España. Y nos compramos un apartamento. En esa época eran relativamente baratos, un apartamento grande que tenía como 10 balcones a la calle, o 9 o 10 balcones, era muy grande el apartamento. Y vivimos 10 años. Fue una etapa muy bonita que tuvimos que venderlo porque el barrio, fue la época también donde empezó el consumo de drogas, y ya el barrio se convirtió de pronto en un centro de drogas, y varias veces fui a entrar a mi casa y me encontré gente inyectándose en el portal y qué sé yo. Y eso no me gustó y vendí el apartamento, el piso, que era un piso grande, ahí diferencia entre piso y apartamento, y nos fuimos a otra parte frente al Parque del Retiro. Yo quisiera, Carlos, ahora conversar y hablar, que nos hablaras sobre tus libros, tus ensayos, tus novelas, los libros de historia. ¿Qué nos puedes...? Pedro, para mí era muy importante escribir. Era lo que yo quería hacer, era mi primera vocación. Uno empieza por escribir. Yo empecé por un libro de poesía que a mí me parece horroroso, pero es el libro de la emotividad, donde yo cuento, se llama Los Combatientes, un libro de poemas dedicado a aquellos amigos que yo tuve, que murieron, que los mataron, y que a los que era una historia a la que yo solo me podía asomar por la vida de la emotividad, no por la vida de la racionalidad. Quería escribir, escribí primero unos cuentos, estando en Puerto Rico, con humor negro, cuentos macabros, basados en algunos casos en familiares míos. Yo tenía unas tías, nunca se enteraron las pobres, que eran unas catalanas, eran por la vida de los Surís, que es mi segundo apellido materno. Estas tías se quedaron solteras porque nunca consiguieron un catalán con los cuales casarse en Cuba. Sí, tenían una especie de nacionalismo genital muy extraño. Y eran mujeres muy bellas, pero se quedaron solteras.
porque no aparecía un catalán por cual una cosa muy rara. El libro se llama Póker de Brujas. Y es un libro de cuentos macabros. Ahí está, ahí hay un poco de arte. Luego hay un libro también publicado estando en Puerto Rico que se llama Instantáneas al borde del abismo, que es un libro de monólogos para ser representados, que es personas a punto de una crisis definitiva, personas que están a punto del suicidio, personas que están muy mal. Es un libro que donde haya un poco más de artificio desde el punto de vista literario. Y ya me preparaba, de alguna manera todo esto me preparaba para lo que yo quería escribir, que fue mi primera novela, que fue Perro Mundo. Perro Mundo es una novela de la cárcel, donde cuento una historia en una situación que me parece la más dramática que le puede ocurrir a nadie, que es cuando alguien tiene que elegir entre la muerte o el mantenimiento de una posición en la que cree, la coherencia moral. Y alguna gente elige la coherencia moral y otros eligen entrar en los procesos de adoctrinamiento y salvarse. Yo no tengo un juicio negativo sobre eso, sino lo que me interesaba era plantear ese dilema, que fue el dilema de algunos de los presos amigos míos que se quedaron en la cárcel. Tuvieron que elegir entre una de esas dos cosas, y entre ellos Alfredo Carrión, que lo asesinan en la cárcel. Esa historia es una historia muy dramática, es una novela que cuando yo la he releído recientemente, la escrita en el año 71, pues le encuentro algún mérito. Me gusta. Es decir, no siempre ocurre eso. Cuando leo la poesía me parece espantosa, pero este libro me parece bien. Ese libro se llevó al cine. Se me apareció un director de cine, que era un personaje extraordinario, que yo después me fui conociéndolo. Manuel Caño. Manuel Caño había hecho 7 películas de Tarzán, con un Tarzán español que se apellidaba Rodríguez, que se daba unos golpes contra los árboles y le tenía miedo a los elefantes, y una cosa horrorosa. Es el único caso que yo recuerdo de la familia de Edward Rice Burroughs, el autor de Tarzán. La familia, ya él había muerto, fueron a ver a Caño para advertirle que lo iban a matar si él hacía otra película de Tarzán. Entonces ese hombre, yo no sabía toda esta historia, pero lo que sabía que era un hombre que sabía realizar cine, pues sabía hacer cine, porque realmente sabía. Lo que pasa es que era un tipo enloquecido. Se me apareció en la oficina y me dijo: he leído su libro y me parece extraordinario, ¿cuánto cobraría usted por hacer un guión? Yo le dije una cifra, le dije $25,000. Me dijo: muy bien, $25,000. Se le va a pagar después que la película salga. Bueno, la historia es que mi mujer y yo acabamos la película se hizo en República Dominicana. Acabamos mi mujer y yo trabajando en la película porque era de tan bajo costo que hay un momento en que el tipo me dice, el director me dice: se nos ha ido, era un español. Además, un español feroz. Me acuerdo que el primer día dijo: los nativos a la derecha, los españoles a la izquierda, qué sé yo. Oye, no trates a la gente de hacer aquí como lo llama. Era una cosa horrenda. Me dice: tú tienes cara de cura. Y se nos ha ido el sacerdote, porque no le pagábamos, no encontrábamos cómo pagarle. Entonces, bueno, me vestí con la sotana, qué sé yo, voy a hacer de cura en la película. Y voy abrazado con mi mujer frente a la catedral. Y hay una vieja que nos ve. Me dice: pero usted es tan descarado. Y entonces le digo: no, yo pues enredé más la cosa. Le digo: no, que es mi mujer. Y dice: sin vergüenza. La mujer cree. Hay una escena, las cosas que no se pueden contar de esa película que son extraordinarias. Hay una escena que es verdad que de la cárcel sacaban de las galeras a la gente desnudas, y en lo que requisaban las galeras, lo que hacían la requisa. Y entonces los españoles decían, los dominicanos no se querían quitar la ropa,
los extras dominicanos, que eran muchísimos. Entonces los españoles decían, pero eso es una cuestión de arte, eso es el arte, no tiene nada que ver con quítense la ropa. Cuando se quitan la ropa a los dominicanos, la diferencia entre los dominicanos y los españoles es extraordinaria. Y entonces los españoles empezaron a decir, por favor, la cámara de la cintura hacia arriba, ¿eh? y es una secuencia rarísima en la película. Aquello pasó, mire, por supuesto nos arruinamos, perdimos todo. Yo perdí todo el dinero que había ahorrado, $300,000, todo se perdió. 7 de los españoles que fueron ahí se quedaron en República Dominicana a bordo de unas señoras estupendas que conocieron ahí. En fin, fueron 3 o 4 meses muy divertidos. Y luego la película nos pasó una cosa tremenda, ¿cómo? El micrófono. Nos pasó una cosa que averiguamos, es que tú haces la película era bastante mediocre, ¿no? Pero si tú haces, qué sé yo, la mejor película, Ben-Hur, la mejor película de la historia, y no tienes quien te la distribuya, no pasa nada con ella. Y entonces nos la comimos con papas fritas, aquello. Y luego, como decíamos en broma, el club más pequeño del mundo es el de la gente que vio Perro Mundo. ¿Tú la viste, Pedro? Tú tampoco. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Mis autores favoritos. Dice tu mujer que todavía la película está en la lata. Todavía está en la lata. No, el otro día la exhibieron de madrugada parece que se había roto algo y la pusieron en la televisión española. Pero lo supe porque alguien me avisó y me dijo, chico, había un tipo muy parecido a ti, vestido de cura. Y digo, era yo tratando de ser actor, que por cierto no tengo ninguna habilidad para la actuación. Me acuerdo que había en la escena yo tenía que darle la absolución a un condenado a muerte. Y entonces yo tenía la Biblia en la mano. Y no se me ocurre otra estupidez que ponerme la Biblia entre las piernas, pues. Entonces el director paró y dijo, pero venga, chico, ¿a quién se le ocurre que pueda haber un gesto tan torpe? Tienes que poner la Biblia en otra parte. Nada, un desastre. Quisiéramos darle oportunidad al público y te voy a hacer 2 preguntas para ver si tenemos tiempo. ¿Qué haces actualmente en CNN? Hago comentarios de cuestiones políticas y de cuestiones culturales, es decir, me llaman como analista, que es una cosa que nadie sabe exactamente lo que es, pero que es muy bueno porque te llaman para todo. Por ejemplo, el último comentario es sobre un libro extraordinario que ha salido sobre el lenguaje machista, escrito por una mujer. Buenísimo. No, es un libro extraordinario, porque el libro además se queja, dice, bueno, cuando alguien es un zorro, es un tipo listo, cuando alguien es una zorra, es una señora de la vida. Cuando alguien es un hombre público, es una persona, es un político importante, cuando es una mujer pública, entonces va haciendo la lista del machismo en el lenguaje. Cuando alguien es un toro, es una persona, no sé qué, cuando alguien es una vaca, el gallo y la gallina, todo es verdad. Entonces, ese fue el último comentario que me divertí muchísimo. Porque los comentarios políticos me interesan mucho, pero los comentarios también donde puedes divertirte, donde hay humor también me parece. Carlos, y la pregunta dificilísima, casi sin respuesta, ¿cómo ves el futuro de Cuba? Bueno, yo lo veo mal, como es lógico. Como es lógico, lo veo mal. Yo creo que la dirigencia cubana no tiene la menor intención de generar ningún tipo de espacio para el establecimiento de una democracia liberal, ni el permiso para que existan grupos de oposición. Eso no pasa por la cabeza, es decir, pasa por la cabeza lo contrario. Es decir, ellos están convencidos de que lo que tienen que hacer para permanecer en el poder es no hacer la menor concesión en ese sentido. Y entonces es muy difícil pensar que de ahí va a salir algo positivo. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos no va a conducir a
al establecimiento de la democracia, ni de la libertad, ni mucho menos, sino lo que va de alguna manera a facilitar el tránsito de ese régimen a un régimen emparentado con lo que ocurre en China o con lo que ocurre en Vietnam, donde hay un partido único, donde hay un gobierno de mano dura y donde la sociedad no tiene ningún espacio para la libertad. Incluso no les interesa ni el desarrollo económico, tal y como lo entendemos nosotros en Occidente. Tengo un amigo que regresó hace 2 días de Cuba, que fue con la empresa mayor de ferries de Europa. Y lo que le dijeron ayer era que no tenían muchísimo interés, que dentro de 6 meses regresara a hablar, a ver si había alguna posibilidad. No les interesa. Y no les interesa porque lo que no quieren es decir, ellos quieren que los negocios y la actividad económica pasen por las manos del aparato estatal. Los militares. Tú has escrito mucho sobre eso y tienes razón. Gracias. Vamos ahora, antes que nada, quiero pedir un aplauso para Carlos Alberto.